Mi querido amigo, hermano, que Dios te bendiga grandemente en este día, que la gracia de nuestro Señor sea manifestada a cada instante en tu vida y que nunca te olvides que el Señor está siempre de tu lado. Él nunca se olvida y Él siempre está a tu lado, Él siempre te acompaña. Y bueno, recién terminé de grabar este mensaje en portugués y ahora lo voy a repetir nuevamente, pero en español. Entonces les pido que me disculpen si de repente alguna palabra fica media trabucada ahí en el camino, ¿no? Porque es difícil para mí, estoy todo el día hablando portugués y bueno, es bueno para mí para no olvidarme de mi lengua nativa, ¿no es cierto? Entonces, vamos allá. Quiero compartir con ustedes hoy el tema de confianza, esperanza, fe, cómo se relacionan esas cosas. Y el texto base que he elegido para meditar encima de este tema es Primera de Pedro 3:15, donde la palabra del Señor nos dice que debemos estar siempre preparados para responder a cualquier persona que nos pida una razón y un porqué de la esperanza que existe dentro de cada uno de nosotros. Yo siempre tuve la inquietación de saber responder a los términos, ¿no? Quiero saber definir en palabras perfectamente lo que es esperanza. Quiero poder demostrar a una persona que me pregunta cuál es la diferencia entre fe y esperanza, cómo se relaciona esto también con fe. Es lógico que vos lo sabés muy bien de qué estoy hablando. Y cuando alguien te pregunta, posiblemente hasta le vas a dar un testimonio de cosas que sucedieron en tu vida, que son muy reales y válidas. Más, a mí me gusta examinar los términos y saber la definición de lo que significa para poder expresarlo de mejor forma. Pero quiero dejar establecido una cosa también, cuidado, que cuando sucede un milagro en nuestra vida, mi querido, el milagro no tiene explicación. El milagro no es para buscarle explicación, el milagro no es para colocarlo encima de la mesa de un laboratorio e intentar examinarlo. No, el milagro es para ser vivido. Y cuando menciono esto me recuerdo de aquel joven ciego que fue curado por Jesús y ahí los religiosos llegaron para él y le dijeron, ¿quién era ese tipo que te curó? Vos tuviste fe en él, tuviste esperanza, tuviste fe, pero ¿cómo vos vas a tener fe en ese hombre, que ese hombre es un pecador? Y ese joven que había sido curado de su ceguera, ¿qué respondió? Dijo, mis queridos amigos, si él es pecador, si él es santo, yo no sé, no me interesa. La única cosa que yo les puedo decir a ustedes, que yo antes era ciego, pero ahora mis ojos ven. Qué maravilloso ese ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es esperanza? ¿Qué es fe? ¿Qué es confianza? ¿Cómo podemos explicar? Ahí entra ese versículo que nos dice Pedro que debemos estar listos y preparados para poder responder a cualquier persona que nos pregunta el porqué de nuestra fe, ¿no es cierto? Bueno, también quiero agregar una cosa, que yo puedo ser el mejor de los profesores explicando estas definiciones para ustedes, más una cosa que mata todo, ¿sabe lo que es? La experiencia personal en la vida que una persona tiene, ¿no es cierto? Porque yo puedo hablar mucho, pero hay personas que han experimentado esta esperanza, esta fe y esta confianza en el Señor de una forma maravillosa. Entonces yo creo que las dos cosas tienen que caminar juntas, ¿no es cierto? Tenemos que tener conocimiento de la palabra de Dios y práctica en la palabra de Dios. Y como dice Pedro, cuando alguien nos pregunta por qué, saber responder. Porque no podemos presentar el Evangelio de cualquier forma, solo dando un ejemplo. No, tenemos que saber. Entonces, para saber, tenemos que examinar las Sagradas Escrituras.
Yo quiero, me gustaría compartir con ustedes un texto que he leído de uno de mis, aquí en Brasil se dice mentor espiritual, uno de mis líderes espirituales que yo no llegué a conocer, solamente conocí a través de la literatura, a través de libros que he leído de él, y a través de esa lectura él se llegó a convertir en un compañero mío de caminada. Estoy me refiriendo a Brennan Manning, un autor que yo me quedo con mucha tristeza cuando hablo con hermanos de Argentina, por lo menos, y no saben ni quién es. Espero que un día los libros de este hombre puedan llegar a Argentina porque es maravilloso. Más hay que denunciar una cosa que es lamentable y tiene que ser denunciada. Hay gente que filtra y ellos son los que dicen esta literatura va a llegar y esta no. Ellos son los que definen lo que el pueblo tiene que leer y lo que a ellos les parece que el pueblo va a consumir. Y lo que se está consumiendo hoy, lamentablemente, es, bueno, Señor, guarda mis labios, no quiero hablar. Acá en portugués se diría el lixo residual, ¿no? Residuos para tirarlos afuera, ¿no? Entonces, vamos a lo importante. La frase que me impactó y que cuando yo vi esta frase, no puedo seguir leyendo, no, tengo que parar y tengo que examinar esa frase porque ella es maravillosa, iluminada, y yo quiero que sea una realidad en mi vida. Vamos entonces. Él dice, la fe nace de una experiencia personal con Jesús como Salvador. La fe nace de una experiencia personal con Jesús como Salvador. Y esperanza es la actitud de creer en la promesa de Jesús. Pero, cuidado, que tiene que estar acompañada. Yo voy a creer en la promesa de Jesús. Vos vas a creer en la palabra que está escrita, en la palabra prometida por el Señor, mas tiene que estar acompañada por la expectativa de que será cumplida en tu vida. No podemos orar y olvidarnos. Entonces, ¿cuál es nuestra fe? ¿Cuál es nuestra fe? Oramos en una forma vaga y dispersa. Entonces, él coloca más una cosa a esto y dice que la fe y sumada a la esperanza da como resultado confianza. Él lo expresa en una cuestión matemática, en una operación mecánica, en una operación matemática, una suma. Entonces, fe más esperanza, él dice que da confianza. Y yo lo puse de otra forma, ¿no? Me permití pensar en eso y yo dije lo siguiente: el casamiento entre la fe y la esperanza da a luz una linda nena llamada confianza. Bueno, me gustaría ahora mostrar otro ejemplo para que ustedes puedan entender qué es lo que yo estoy intentando transmitir, y espero ser claro y no confundir a ustedes con estos conceptos. Más, vamos a continuar adelante. Entonces, tenemos un ejemplo mencionado también en las Sagradas Escrituras, en el Evangelio de Lucas, capítulo 7, que nos habla de un centurión romano. Un centurión significa un oficial romano, de aquellos que dominaban la Palestina en el tiempo de Jesús, un oficial romano que tenía a su cargo aproximadamente 100 soldados, por eso se llamaba centurión. Entonces este era un hombre romano, un oficial romano que estaba dentro de Palestina y tenía un siervo, y seguramente este siervo era judío, y él lo amaba mucho, este siervo, y él había escuchado hablar de Jesús y tenía una fe impresionante en Jesús, y él seguramente pensó en su mente: yo quiero tanto a este siervo, lo amo tanto, que voy a hacer cualquier cosa que esté a mi alcance para ayudarlo. Yo voy a ir a ver a Jesús
porque las cosas que yo he escuchado de él, yo creo que este es un hombre que viene de parte de Dios. Y él no lo conocía a Jesús, él había escuchado hablar de Jesús. Entonces, él llega delante de Jesús y expresa esa necesidad de su siervo, y observen una cosa, cómo él va a manifestar su fe en Jesús. ¿De qué forma? Escuchen atentamente lo que él dice. Él dice para Jesús, él manifiesta que su siervo está enfermo y le dice lo siguiente: no soy digno de que tú entres en mi casa. Él tenía un concepto de Jesús, de que Jesús era un hombre de Dios tan grande, tan con la presencia de Dios en su vida por todo lo que había escuchado, que él se consideraba pecador y no se consideraba digno de que semejante hombre entrara en su casa. Estoy hablando de un oficial romano, una jerarquía importante, tenía a su cargo 100 soldados. Él podría decir: soy yo, acá soy yo. Vos no sabés quién soy yo, vos no sabés con quién estás hablando. No, este hombre demostró una humildad muy grande y dice: no soy digno de que entres en mi casa. Y ahora va a manifestó la fe con esa declaración, y ahora con esta otra parte va a demostrar su confianza. Él va a decir lo siguiente, va a confesar su esperanza ahora, y él dice: Señor, no es necesario que vayas a mi casa, solamente di una palabra, pronuncia una palabra de tus labios y yo creo que mi siervo será curado. Qué maravilloso este pasaje. Podemos entender, podemos ver cómo estas palabras nos muestran lo que es la fe, lo que es la esperanza. Pero una cosa te digo, si una persona cuando lee el texto de Lucas capítulo 7 no se para a ver el texto, a meditarlo y a pedir al Señor que te ilumine para poder entenderlo, nunca una persona va a poder discernir esta belleza que está escrita en la palabra de Dios, que no es en vano, porque toda la Escritura fue inspirada por Dios, útil para enseñarnos en nuestras vidas, para corregirnos, a fin de que andemos en el camino indicado, ¿no es cierto? Y bueno, este hombre romano, vean una cosa, él no es judío, él es romano, él es un extranjero, los que la palabra de Dios llama un gentil, ¿no es cierto? Jesús escucha esa palabra y Jesús quedó sorprendido. Y él se da vuelta para el pueblo y le dice al pueblo lo siguiente: yo les voy a decir a todos ustedes una cosa. La multitud de gente que estaba rodeando a Jesús dice: yo les voy a decir una cosa. Jamás en todo Israel yo vi una declaración como esta. Jamás en todo Israel yo vi fe como esta. Y este hombre no era judío, hizo una de las mayores declaraciones que nos relatan las Escrituras en el Nuevo Testamento. Y yo me imagino la cara de Jesús, me gustaría estar en aquel lugar, imagino estar en aquel lugar y ver la cara de Jesús delante de tan sorprendente declaración de este hombre. Hay muchas personas que pasan 30, 40 años, toda una vida dentro de una iglesia, y de repente aparece una persona que ni evangélica es y conoció a Jesús ayer y hoy viene y hace una declaración como esta. Esto sucede muy, muy a menudo. Hablando de esperanza, la palabra de Dios también, para agregar y poder entender, nos habla Romanos 8, 24 y 25, que esperanza que se ve no es esperanza. Nos dice también que Abraham acreditó contra esperanza. ¿Cómo contra esperanza? Sí. ¿Por qué?
porque Dios habló para Abraham y le dijo, salí de tu tierra, de tu familia, de tus parientes, y vos vas a ir a una tierra que yo te mostraré. Y Abraham tuvo fe en aquella palabra. Abraham no tenía ningún mapa, no tenía ningún cartel indicándole el camino, no sabía lo que iba a pasar con él mañana. Posiblemente su familia le dijo, y si nos llega a faltar de comer mañana, yo no quiero ni saber. Abraham confió en aquella palabra que Dios había colocado en su corazón. Abraham, vení acá, Abraham, escúchame un poquito, Abraham, vos estás loco, ¿qué está pasando, viejo? Abraham, ¿para dónde vas? ¿Para dónde? Decime para dónde vas. No sé para dónde voy. Solamente sé que algo en mi interior me dice que vale la pena continuar. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Yo estoy aquí en este momento en la sala de mi casa, en una forma precaria, haciendo este mensaje, pero si yo estuviera predicando este mensaje en una iglesia con gente en mi frente, seguro que saldría danzando por adentro de la iglesia de alegría, levantando mis brazos a lo alto y diciendo, gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Entonces, fe que se ve, esperanza que se ve, no es esperanza, no es esperanza. Una persona mira el cielo y ve que hay unas nubes grises allá y dice, y después que ve esas nubes grises, él va y consulta la meteorología, el clima-tiempo, el servicio meteorológico y dice que mañana va a llover. Entonces dice, yo tengo esperanza, tengo confianza que mañana va a llover. Eso no es nada, porque hay una cosa, esperanza, y graba esto en tu mente, en tu corazón. Lo voy a repetir 3 veces para que quede grabado en tu corazón. Esperanza y conocimiento nunca andan juntas. Esperanza y conocimiento nunca andan juntos. Vamos a repetirlo juntos. Vos ahí donde estás escuchándome, vamos juntos. Esperanza y conocimiento nunca andan juntas. Cuando una persona tiene fe, sabe lo que está esperando. Tiene algo que está esperando, tiene un fundamento. Y el fundamento de lo que él está esperando está en el carácter de Dios, en la persona de Dios. En la esperanza, mi amigo, no tenemos ninguna indicación, nada que nos diga qué va a suceder mañana. No, nada de eso. La esperanza nos incentiva, nos da ánimo para continuar en nuestra caminada, a pesar que quien está de tu lado, tu familia, tus amigos digan, vos estás loco. Pero si la presencia del Espíritu Santo colocó eso en nuestros corazones, con certeza que da para creer, porque Él nos está diciendo en nuestro interior, vale la pena continuar en esa caminada. Mi querido amigo, esperanza es desear, escucha, esperanza es desear aquello que no depende de nosotros. Vos no vas a esperar aquello que vos podés hacer, porque vos te levantás, vas y lo haces con la fuerza de tu brazo. Pero esperanza es aquello que no depende de nosotros. Mi querido hermano y amigo, vos hoy podés estar en la peor de las situaciones, mas en el interior de tu espíritu una voz clama diciendo que podés continuar creyendo. Me vas a decir a mí, Luis, ¿cómo yo voy a salir de esta situación? Y yo te voy a responder, no sé cuál es tu situación, qué es lo que vos estás viviendo, pero hay mucha gente en este momento que está en una situación muy difícil y si me preguntan a mí cómo voy a salir de esto, te digo, no sé, porque yo no sé de qué forma Dios va a actuar y se va a comportar en tu vida. Más una cosa, sí tengo plena certeza que aquel que comenzó la buena obra
en tu vida no la va a abandonar por la mitad porque Él está contigo. Entonces vos me podés decir también ahora, Luis, qué sé yo, mi hermano, yo ya no tengo fe, no tengo esperanza de cómo están las cosas en el país, en mi familia, en mi matrimonio, con mis hijos, ya no tengo esperanza, no tengo fe, no tengo confianza, qué sé yo. Dios, escucho hablar de que hace muchas cosas con muchas personas, más en mi vida parece que Dios se olvidó de mí y no viene ninguna respuesta, no veo nada. Entonces te quiero decir, mi hermano, ya entrando en la recta final de este mensaje, que tenemos una arma espiritual para salir de esta situación. Y esa arma espiritual se llama oración, la cual nos viene a auxiliar en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la oración nos viene a auxiliar porque nos va a colocar en la voluntad de Dios. Es algo muy importante de tener en mente la oración, porque ella también nos prepara, como ya dije antes, para recibir la respuesta. Entonces, si yo oro, voy a estar en la expectativa de que en cualquier momento voy a recibir la respuesta. La presencia del Espíritu Santo, mi hermano, nos da conciencia del propósito de Dios en nuestras vidas, porque Dios no tiene un plano, tiene varios planos. Tiene propósitos para tu vida y Él nos da a través del Espíritu Santo conciencia de ese propósito para nuestras vidas. También de nuestra función dentro de ese plano, porque vos y yo somos cuerpo espiritual de Cristo, iglesia, y Dios depende de nosotros, porque para eso estamos nosotros. Nosotros somos aquí en esta tierra sus manos, sus pies. Somos los manos y pies del Señor y somos iglesia de Cristo y Él actúa y trabaja en nuestras vidas de esa forma, para que vos y yo también podamos ser milagro para otra persona, no solamente para nuestras vidas. Entonces tenemos que tener persistencia y intentar fortalecernos en esa resolución. Y decir tal vez en nuestra oración, Señor, fortalece mi fe. Señor, yo confieso en tu presencia en este momento que no tengo fe. Señor, fortalece mi fe. Que mi fe, Señor, pueda ser como un grano de mostaza. Recibimos nueva confianza a través de la oración, la cual nos levanta del plano de la depresión, del plano del desánimo, del plano de la ansiedad y nos lleva a conseguir aquello que Dios desea de cada una de nuestras vidas. Por eso la palabra última que tengo para vos, mi hermano, no desistas. Aquellos sueños que vos tenías un día, ¿qué hiciste? Lo colocaste dentro de un cajón y te olvidaste. Está en la hora de abrir aquellos cajones que están con polvo, con ya mucho polvo encima, limpiarlos y traerlos nuevamente. ¿Por qué? Porque Dios es fiel y aquel que comenzó una buena obra en tu vida no la va a dejar por la mitad, Él no te va a abandonar, porque fiel es Dios. La palabra que salió del trono de Dios, de la boca de Dios, para tu vida, ella no va a volver vacía. Amén. Que Dios te bendiga grandemente, que el amor de Dios, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y las ricas consolaciones del Espíritu Santo de Dios sean sobre cada una de nuestras vidas. Un beso en el corazón para ustedes, un abrazo virtual aquí de parte de tu amigo y hermano Luis.